Dicen que el cuerpo no miente, y el de Marco Atilio Régulo contaba una historia de honor que su alma ya no podía soportar. Encerrado en una caja de madera tachonada por dentro con clavos de hierro, cada movimiento abría nuevas heridas en su carne desgarrada. Pero lo peor no era el metal que le desgarraba la piel. Era el aceite hirviendo que los verdugos cartagineses vertían lentamente sobre la caja, filtrándose por las rendijas como lluvia de fuego. Sus gritos se elevaban desde las mazmorras de Cartago en aquel año 250 a.C., mezclándose con el humo y el hedor a carne quemada. Los guardias cartagineses observaban en silencio. No era solo una ejecución, era una sinfonía de venganza. Este hombre había humillado a su pueblo. Había rechazado la paz cuando la tenía al alcance de la mano. Había regresado voluntariamente a la muerte cuando podía haber elegido la vida. Pero ahora, con los párpados cortados y la piel hirviendo, Marco Atilio Régulo ya no era el cónsul victorioso que conquistó África. Ya no era el político que convenció al Senado de continuar la guerra. Solo era un cuerpo torturado por una lealtad que el mundo confundiría con heroísmo. No era un mártir. Era un hombre atrapado en una jaula de principios que él mismo había forjado. Para entender cómo un cónsul romano llegó a morir hirviendo en aceite, hay que retroceder a una Roma que aún creía que la gloria se conquistaba con honor y que los dioses premiaban la virtud. Una Roma que no sabía que estaba criando al hombre que, con su muerte, justificaría la destrucción total de una civilización. Marco Atilio Régulo nació hacia el año 307 a.C., en el seno de una familia patricia que ya llevaba el peso de servir a la República en las venas. Su padre había combatido en las guerras samnitas y su abuelo había caído defendiendo las colinas del Lacio contra los galos. En la domus familiar, entre mármoles fríos y retratos de ancestros muertos por Roma, el pequeño Marco no aprendió a jugar, aprendió a obedecer. Su educación fue la típica de un futuro cónsul: retórica para convencer, estrategia para conquistar, filosofía para justificar. Pero sobre todo, le inculcaron una idea que se convertiría en su sentencia de muerte. Un romano auténtico prefiere la muerte a la deshonra. Su padre le repetía cada noche antes de dormir: fides, virtus, pietas. Fe, valor, devoción. No eran solo palabras, eran las cadenas invisibles que atarían su alma para siempre. Durante sus primeros años como militar, Régulo destacó por una cualidad peligrosa: la obediencia absoluta. Mientras otros jóvenes patricios buscaban gloria personal, él buscaba el cumplimiento perfecto del deber. Sus compañeros lo admiraban, pero también lo temían. Había algo inquietante en un hombre que nunca dudaba, que nunca cuestionaba, que nunca ponía su vida por encima de la causa, como si ya estuviera muerto y solo esperara el momento de caer. A los 30 años fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República. Roma estaba en guerra con Cartago por el control del Mediterráneo y necesitaba hombres decididos que llevaran la lucha más allá del mar. Régulo era perfecto para la misión: incorruptible, valiente, leal. Lo que nadie sabía es que también sería el más trágico. En el año 256 a.C., Régulo comandó una flota de 330 naves hacia las costas de África. No iba solo a conquistar, iba a demostrar que Roma podía golpear el corazón mismo del imperio cartaginés. La campaña comenzó como un sueño. Sus legiones desembarcaron en Clupea, devastaron los campos enemigos, capturaron ciudades y llenaron los barcos de esclavos y oro. África, la tierra que alimentaba a Cartago, sangraba bajo las águilas romanas. Por primera vez en décadas, Cartago tembló.
Sus ejércitos habían sido humillados. Sus murallas no parecían suficientes. Sus aliados comenzaban a desertar. En Roma, el Senado celebraba a Régulo como el nuevo Escipión. Había llevado la guerra al territorio enemigo y estaba a punto de dictar condiciones de paz. Su nombre se cantaba en las calles, y los poetas componían versos sobre el cónsul que doblegó a los púnicos. Pero la gloria es siempre efímera, y la de Régulo estaba a punto de convertirse en pesadilla. Cartago, desesperada, contrató a un general espartano llamado Jantipo, un veterano de las guerras helenísticas que conocía tácticas que los romanos jamás habían enfrentado. Cuando los ejércitos se encontraron en las llanuras de Túnez, Régulo lideraba 15.000 infantes y 500 jinetes. Jantipo desplegó algo que los romanos solo habían visto en pesadillas: elefantes de guerra. El choque fue apocalíptico. Los elefantes cargaron contra las líneas romanas como montañas vivientes, aplastando hombres y caballos, sembrando el pánico entre soldados acostumbrados a vencer. La caballería cartaginesa envolvió los flancos. En pocas horas, el ejército romano había sido destrozado. Solo 2.000 hombres escaparon. 500 fueron capturados. Entre ellos, cubierto de sangre y humillación, estaba Marco Atilio Régulo. Cuando le quitaron las armaduras y lo encadenaron como esclavo, algo se rompió dentro de él. No la voluntad de resistir, sino la capacidad de contemplar una vida sin honor. Desde ese momento, Régulo dejó de ser un hombre que buscaba sobrevivir. Se convirtió en un hombre que buscaba morir correctamente. La prisión cartaginesa no era solo una mazmorra, era un laboratorio de humillación diseñado para quebrantar el orgullo romano. Régulo fue encerrado en una celda subterránea donde la luz del sol jamás llegaba, donde el aire olía a orina y desesperación, donde el silencio solo se rompía con los gemidos de otros prisioneros. Sus captores no lo torturaron físicamente en esos primeros años. No hacía falta. La oscuridad se encargaba de torturar su mente. Los cartagineses conocían bien la psicología romana. Sabían que para un patricio acostumbrado al mando, la inactividad era peor que los latigazos. Régulo pasaba días enteros sin hablar con nadie, sin tomar decisiones, sin ejercer autoridad. Su mundo se redujo a una celda de 3 pasos de largo, una ración diaria de pan duro y agua turbia, y el eco constante de su propia respiración. Durante el primer año, intentó planear fugas. Durante el segundo, negoció con guardias. Durante el tercero, se refugió en la oración a los dioses romanos. Pero hacia el cuarto año, había encontrado algo más peligroso que la esperanza: la resignación. Ya no soñaba con regresar a Roma como héroe. Soñaba con regresar como ejemplo. Sus compañeros de cautiverio lo veían caminar por la celda cada madrugada, murmurando discursos que nadie escuchaba, practicando gestos que nadie vería. Algunos pensaban que se estaba volviendo loco. Otros, más astutos, entendían que se estaba convirtiendo en algo más peligroso, un fanático de sus propios principios. Régulo ya no era un prisionero esperando la libertad, era un actor ensayando su última función. En el 5.º año de cautiverio, los cartagineses le hicieron una propuesta que cambiaría la historia. Necesitaban un embajador para negociar la paz con Roma, alguien con credibilidad suficiente para convencer al Senado de que aceptara sus términos. Régulo era perfecto, un excónsul, un héroe caído, un hombre cuya palabra aún tenía peso en la curia. A cambio de servir como embajador, sería liberado junto con otros prisioneros romanos. Era la oportunidad que había esperado 5 años, pero cuando Régulo escuchó la propuesta, algo se torció en su mente.
no vio una oportunidad de salvación, vio una oportunidad de redención. Y esa oportunidad requería un sacrificio que solo él estaba dispuesto a hacer. Los términos de la embajada eran simples. Régulo viajaría a Roma, escoltado por embajadores cartagineses, presentaría las condiciones de paz ante el Senado y regresaría a Cartago independientemente del resultado. Si Roma aceptaba la paz, él y los demás prisioneros serían liberados. Si la rechazaba, volvería a las mazmorras. Era un trato típico de guerra, respaldado por juramentos sagrados que ningún romano se atrevía a romper. Pero Régulo sabía algo que sus captores no sospechaban. Él no iba a Roma a negociar la paz, iba a impedirla. El viaje desde Cartago hasta Ostia le dio tiempo para perfeccionar su plan. Mientras los embajadores púnicos discutían estrategias diplomáticas, él elaboraba el discurso que condenaría a las dos civilizaciones a una guerra sin cuartel. No era traición a Cartago, porque nunca había prometido defender sus intereses. Era lealtad a Roma, aunque esa lealtad le costara la vida. Cuando las galeras llegaron al puerto romano, las multitudes lo recibieron como a un fantasma regresado del Hades. Estaba demacrado, envejecido, marcado por años de cautiverio, pero su mirada conservaba la fiereza que había aterrorizado a los enemigos de Roma en África. Su esposa Marcia corrió a abrazarlo. Sus hijos pequeños lloraron al ver a un padre que apenas recordaban. Pero Régulo los apartó con gentileza. No había regresado para ser esposo ni padre. Había regresado para ser ejemplo. La reunión en el Senado fue tensa desde el primer momento. Los cartagineses presentaron sus términos. Roma evacuaría Sicilia, devolvería los prisioneros púnicos y pagaría una indemnización de guerra. A cambio, Cartago liberaría a los cautivos romanos y garantizaría la paz por 20 años. Era un trato razonable para una Roma exhausta por años de guerra. Muchos senadores inclinaban hacia la aceptación. Entonces Régulo pidió la palabra y pronunció el discurso que convertiría su muerte en leyenda. Régulo se puso en pie con la dignidad de quien ha aceptado su destino. Su voz, quebrada por años de silencio, encontró la fuerza necesaria para pronunciar las palabras que sellarían su suerte. No defendió la paz, la destruyó. No abogó por la liberación de los prisioneros. Argumentó que eran un precio demasiado alto. No buscó la misericordia para sí mismo. Pidió que Roma fuera implacable. Sus argumentos fueron demoledores. Los prisioneros romanos, dijo, eran soldados viejos y cansados que ya habían servido a la patria. Los prisioneros cartagineses, en cambio, eran jóvenes comandantes que podían liderar nuevas campañas contra Roma. Era mejor sacrificar a los primeros que liberar a los segundos. Sicilia, argumentó, era la llave del Mediterráneo. Abandonarla significaría entregar Roma al dominio cartaginés. La indemnización era una humillación que Roma no podía permitirse. Mientras hablaba, su esposa y sus hijos lo miraban desde las gradas con horror creciente. Entendían que no estaba negociando su liberación, la estaba rechazando. Marcia le suplicó con la mirada que reconsiderara, pero Régulo había tomado una decisión que estaba más allá del amor familiar. Había elegido ser leal a una idea abstracta de honor antes que a las personas concretas que lo amaban. El Senado, convencido por sus argumentos, rechazó la paz.
Los embajadores cartagineses no podían creer lo que acababa de ocurrir. Habían enviado a su prisionero más valioso para que defendiera sus intereses, y él había trabajado contra ellos con una eficacia que sus propios enemigos no habrían logrado. Era la traición más perfecta de la historia, porque era también el acto de lealtad más absoluto. Cuando llegó el momento de partir, su familia le rogó que no cumpliera el juramento. Sus amigos le ofrecieron escondites donde los cartagineses jamás lo encontrarían. El propio Senado sugirió que los juramentos hechos bajo coacción no eran válidos, pero Régulo los rechazó a todos. Su honor, explicó, no dependía de la conveniencia, dependía del cumplimiento de la palabra dada. En el puerto de Ostia, mientras subía a la galera cartaginesa, se volvió una última vez hacia su esposa e hijos. No les dijo adiós. Solo murmuró las palabras que había repetido cada día durante 5 años de cautiverio. Fides, virtus, pietas. Fe, valor, devoción, hasta la muerte. El regreso a Cartago fue un viaje al infierno con la conciencia tranquila. Régulo sabía que lo esperaba una muerte horrible, pero había encontrado una paz extraña en la certeza de su destino. Los embajadores púnicos lo miraban con una mezcla de ira y admiración. Habían sido burlados por un prisionero, pero ese prisionero había demostrado una lealtad que superaba cualquier tortura que pudieran concebir. Cuando las galeras atracaron en el puerto cartaginés, una multitud enfurecida esperaba a quien había traicionado las negociaciones de paz. Régulo desembarcó con la dignidad de un cónsul dirigiéndose al Senado, pero las cadenas que le pusieron fueron las más pesadas que tenían. Su celda, esta vez, no tenía ventanas. Su comida se redujo a pan mojoso y agua salada. Pero los cartagineses sabían que la prisión común no era suficiente para un hombre que había convertido su propia libertad en arma de guerra. La tortura comenzó gradualmente. Primero le cortaron los párpados, obligándolo a mantener los ojos abiertos bajo el sol implacable del desierto africano. La luz se volvió su enemigo constante, quemando sus retinas, convirtiendo cada amanecer en una sesión de sufrimiento. Después, vinieron las noches sin sueño, la sed calculada, las heridas menores que se infectaban bajo el calor. Pero Régulo resistía con una serenidad que enfurecía a sus torturadores. Cada grito que no daba, cada súplica que no pronunciaba, cada lágrima que no derramaba, era una victoria sobre sus captores. Habían querido quebrar su cuerpo para humillar su espíritu, pero descubrieron que torturaban a un hombre que ya se había torturado a sí mismo durante 5 años de cautiverio. Su dolor físico no era nada comparado con el dolor moral de haber elegido la muerte antes que la vida con su familia. Los meses pasaron. Régulo adelgazó hasta convertirse en un esqueleto cubierto de piel quemada. Sus manos temblaban, su voz se quebró, su mente comenzó a divagar. Pero cuando le preguntaban si se arrepentía de haber saboteado las negociaciones, su respuesta era siempre la misma. Había cumplido con su deber. Roma seguía libre. Sus principios seguían intactos. Su honor estaba a salvo. Hacia el final, cuando los cartagineses se dieron cuenta de que la tortura convencional no bastaba, concibieron el suplicio que convertiría a Régulo en símbolo eterno. Una caja de madera del tamaño de un hombre, forrada por dentro con clavos de hierro dispuestos para que cualquier movimiento abriera nuevas heridas, y aceite hirviente vertido lentamente sobre la madera, filtrándose por las rendijas, convirtiendo la caja en un horno donde la víctima se cocinaba viva. El día de la ejecución final, Régulo caminó hacia la caja de clavos con la dignidad de quien se dirige a una cita largamente esperada. Sus pasos eran inciertos, su cuerpo estaba destruido,
pero su mirada conservaba la claridad de quien ha encontrado sentido a su sufrimiento. Los verdugos cartagineses lo observaban con una mezcla de odio y respeto involuntario. Iban a matar a su enemigo más odiado, pero también al hombre más coherente con sus principios que habían conocido. Cuando lo encerraron en la caja, los clavos se hundieron inmediatamente en su carne desgarrada. Pero Régulo no gritó. Cuando comenzaron a verter el aceite hirviente y el interior de la caja se convirtió en un infierno de metal y fuego, su voz se elevó no en súplicas, sino en una oración a los dioses romanos. Pidió protección para su familia, victoria para sus legiones y perdón por no haber podido servir mejor a la patria. Murió como había vivido los últimos años, fiel a una idea que valoraba más que su propia existencia. Su cuerpo ardió durante horas, pero su muerte se extendió por siglos, porque los cartagineses no habían ejecutado solo a un prisionero. Habían creado un mártir cuya sangre justificaría la destrucción total de su civilización. La noticia de su muerte llegó a Roma envuelta en detalles que convertían el horror en heroísmo. Los poetas cantaron su sacrificio. Los oradores usaron su ejemplo para incitar a la guerra. Las madres enseñaron a sus hijos que así moría un romano verdadero. Su viuda, Marcia, se vistió de luto y juró que la muerte de su esposo no quedaría sin venganza. Sus hijos crecieron odiando a Cartago con un fervor alimentado por lágrimas maternas. Cuando Escipión el Africano finalmente destruyó Cartago en el 146 a.C., más de un siglo después, los soldados romanos gritaron el nombre de Régulo mientras prendían fuego a la ciudad. Su muerte había justificado la aniquilación de una civilización entera. Los cartagineses que lo torturaron habían convertido a su víctima en el arma más poderosa que Roma podía empuñar contra ellos. Siglos después, cuando Roma ya era imperio y los emperadores buscaban ejemplos de virtud republicana, la figura de Marco Atilio Régulo seguía resonando en los mármoles del foro. Su historia se contaba en las escuelas como modelo de fidelidad, en los cuarteles como ejemplo de honor militar, en los templos como prueba de que los dioses recompensan la virtud incluso con la muerte. Pero había algo perturbador en esa veneración. Régulo no había muerto por defender a Roma de una invasión. Había muerto por rechazar una paz que muchos consideraban razonable. No había sacrificado su vida para salvar a otros. La había sacrificado para mantener una guerra que costaría miles de vidas más. Su heroísmo tenía algo de fanatismo, su honor algo de obsesión, su lealtad algo de locura. Los historiadores modernos debaten si Régulo fue realmente un héroe o simplemente el producto de una propaganda que necesitaba justificar la brutalidad de las guerras púnicas. Su historia, contada siempre desde la perspectiva romana, presenta a un hombre que eligió la muerte antes que la deshonra. Pero vista desde Cartago, es la historia de un prisionero que saboteó negociaciones de paz y prolongó una guerra que terminaría destruyendo su propia ciudad natal. Lo que no se discute es que su muerte cambió la naturaleza de la guerra entre Roma y Cartago. Antes de Régulo, era un conflicto por territorios y recursos. Después de su tortura, se convirtió en una cruzada moral donde la aniquilación del enemigo era no solo estratégica, sino éticamente necesaria. Los cartagineses habían violado las leyes de la guerra al torturar a un embajador. Roma tenía no solo el derecho, sino el deber de vengar esa atrocidad. La ironía final es que Régulo logró en la muerte lo que jamás había conseguido en vida: derrotar completamente a Cartago,
Su cuerpo torturado se convirtió en el arma más poderosa del arsenal romano, más destructiva que las legiones, más efectiva que las catapultas, más duradera que las victorias militares. Los cartagineses habían creado con sus propias manos el símbolo que justificaría su extinción. Y aún hoy, cuando leemos su historia, nos preguntamos si admirar su coherencia o temer su fanatismo, si celebrar su lealtad o cuestionar su racionalidad, si envidiar su certeza o lamentar su inflexibilidad. Porque Marco Atilio Régulo fue muchas cosas, pero nunca fue tibio. En una época que valoraba los términos medios, él eligió el absoluto. En una cultura que respetaba la prudencia, él eligió el extremo. En un mundo que buscaba compromisos, él eligió la muerte. Esta es la historia de un hombre que convirtió su cuerpo en territorio de resistencia y su muerte en arma de guerra, que eligió ser fiel a una idea antes que a las personas que lo amaban, que prefirió morir como romano antes que vivir como prisionero. Marco Atilio Régulo no fue solo un cónsul, fue la demostración más extrema de que el honor puede ser tanto la mayor virtud como la más cruel prisión, y que a veces la lealtad más perfecta es también la traición más dolorosa. Así mueren los héroes, no en batallas gloriosas, sino en mazmorras silenciosas, cocidos en aceite hirviente, convertidos en símbolos que sobreviven siglos a la carne que los encarnó. Porque hay hombres que, al morir por sus principios, se vuelven inmortales, y otros que, al torturar a esos hombres, se condenan para siempre.